No podemos menospreciar que también Dios nos ha puesto médicos, científicos, profesionales de cada área alrededor para poder apoyarnos. O sea, los psicólogos somos científicos, somos profesionales de la salud mental. Amigos, ¿qué tal? Buena nueva, aquí estamos en esta buena mesa, en este día tan especial, tan, bueno, alegre y terapéutico. ¿Por qué digo terapéutico? Porque, bueno, está aquí en cabina una querida amiga, Eli Cortés. Ella es psicoterapeuta. Psicoterapeuta, ahorita nos vas a platicar tus especialidades y todo ese currículum u hoja de vida, porque hoy vamos a platicar de algo muy interesante. El título que ella misma me sugirió es Entré a la iglesia y salí a terapia. Entonces creo que vamos a hablar temas interesantes acerca de la salud mental relativo o dentro de las instituciones religiosas. En este caso vamos a hablar un poquito de la fe y todo esto. Pero bueno, querida Eli, me gustaría que te presentaras y nos explicaras un poquito todos tus estudios y la diferencia entre un psicoterapeuta y un psicólogo o algo así. Ok, bueno, pues yo soy psicoterapeuta. Los psicoterapeutas somos personas que estudiamos psicología y tenemos alguna especialidad o subespecialidad. O sea, estamos facultados y capacitados para impartir terapia. El hecho de que se estudie psicología no quiere decir que eso dé la capacidad a la persona que pueda dar terapia. De hecho, hay pues muchas malas praxis, hay muchas situaciones que se dan donde justamente las personas al buscar ayuda terapéutica no saben hacia dónde ir y cerca de apoyar al tratamiento profesional, pues empeorar su calidad de vida, su condición física, mental, emocional. Entonces, bueno, un dato, ¿no? Importante. Un psicoterapeuta es alguien que ya estudió psicología, que tiene una especialidad, subespecialidad y varios diplomados y está facultado para poder dar terapia, ofrecer un tratamiento, una alternativa, ¿no? Y apoyarse a la mano de otros especialistas, médicos también, y bueno, pues dar el tratamiento adecuado. Tengo una especialidad, una maestría en adicciones, en psiquiatría de las adicciones y psiquiatría de emergencias. Tengo un diplomado para terapia familiar por usuarios de sustancias. Tengo otro diplomado en terapia humanista. También estoy certificada como consejera en adicciones, por lo que era CONADIC, ahora CONASAMA, y como preventóloga en adicciones. Y bueno, de ahí un montón de cursos, ¿no? Doy conferencias, talleres, escuela para padres, terapia individual, ¿no? Pero en realidad mi enfoque en terapia, que es la cognitivo-conductual, que ahorita, bueno, si quieren les explico un poquito en qué consiste, es para trabajar con usuarios de drogas, sus familias, personas que están en trauma y en situaciones clínicas muy severas, como psicosis, esquizofrenia, ¿no? Trabajando de la mano con psiquiatras, con neurólogos, neuropediatras, paidopsiquiatras, pues para dar una mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Perfecto, mencionaste ahorita paidopsiquiatra. ¿Qué es un paidopsiquiatra? Un paidopsiquiatra es un médico que estudia la carrera de medicina como tal, 7 años, estudia 4 años de psiquiatría y 4 años de la subespecialidad en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Perfecto, no sé por dónde empezar con todo lo que me dijiste, pero yo quiero aprovechar esta hora de terapia quiero decir, aprovechando, ¿verdad? Porque yo quisiera que habláramos un poco, un mucho, un mediano, hay tanto por hacer, pero creo que el tiempo no nos va a dar, sobre la salud mental. Tú estás muy enfocada en adicciones y para muchos, bueno, había una frase que decían, la religión es el opio del pueblo. Y no sé qué tanto tenga que ver eso, como que muchas veces la creencia religiosa, la fe, mal entendida, mal llevada, mal presentada, puede llevar también a ciertas adicciones, a ciertos contratiempos mentales, a disociaciones. No sé, me gustaría que me dijeras qué es la salud mental y cómo se relaciona dentro de la fe o dentro de la iglesia. Bueno, la salud mental es un estado adecuado, sí, de los pensamientos, de las emociones y de las ideas de la persona. Cuando la persona no tiene estas 3 características de manera adecuada o balanceada, se ve en riesgo su salud mental. De hecho, bueno, es algo que en los últimos 10 años, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras instituciones, no nada más en México, que estamos como muy en pañales todavía, pero sí a nivel mundial, han tratado de fomentar constantemente porque ha habido un incremento en el deterioro mental de las poblaciones infanto-adolescentes, también jóvenes. Cuando ya se está en una edad adulta es difícil remitir como los daños, ¿no? En la salud mental ya es como una cuestión más paliativa, ¿no? No de alternativa.
Y tiene que ver mucho, ¿no? Con esta parte que dices que bueno que tocas el punto, porque a veces estando en la iglesia o en la fe se estigmatiza mucho la cuestión de la adicción. La adicción es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable y es una enfermedad del cerebro. La adicción no nada más es a las drogas, o sea, podemos tener una dependencia a los videojuegos, a los dispositivos, a la pareja, A los ¿no? deportes. A los deportes, por supuesto. Podemos también tener una adicción a vivir mal, porque también eso se da, ¿no? O sea, se da la oportunidad de que la persona pueda progresar y entonces la persona pues no quiere hacer, ¿no? Podríamos decir que una adicción es algo en donde yo ya no puedo controlar el estar dentro de eso o el usar adicción, como dice la Así es. comida, adicción a la iglesia, A en la este iglesia, caso, o sea, por supuesto. porque muchos dicen, a veces yo bromeo mucho y hago memes, dejé las drogas, consumía drogas 3 veces al día y ahora 3 veces al día me la paso en la iglesia. Entonces, ¿solo cambiaste una cosa por otra o cómo fue lo que sucedió? Lo sustituyes. O sea, lo sustituyes porque al ser una enfermedad crónica, degenerativa, incurable y que implica el cerebro está dañado en su estructura, en su arquitectura. Nosotros estamos formados a nivel neurológico y del sistema, ¿no? El límbico de emociones. Entonces, la palabra adicción es igual, ¿no? Semejante a desconexión. O sea, la persona no conecta. La persona está sin el control de sus emociones. De hecho, bueno, ahora sabemos, antes no. Ahora sabemos que muchas situaciones que llevan al consumo, no solo de sustancias, sino a estas situaciones que tú comentas, son cuestiones que nunca se atendieron en la infancia. Traumas como la pérdida de una mascota, la pérdida de mamá o de papá, haber estado en guerra, haber tenido una cirugía y entonces la cirugía fue muy traumática, tener un papá o una mamá que consume sustancias psicoactivas, que tiene un trastorno mental, que consume medicamento controlado. O sea, tenemos diferentes tipos de trauma. El trauma son estas experiencias adversas que finalmente impactan tanto que no podemos con ellas y sí cambian la arquitectura del cerebro. O sea, la pérdida del abuelo, ¿no? Entonces sí cambian la arquitectura del cerebro y con el tiempo pueden detonar en ansiedad, depresión, ataques de pánico y situaciones de consumo de sustancias. Me estás ahorita poniendo así en un cuadro algo que, o de las frases que se usan en la iglesia cuando se trata de hablar acerca de la fe, que dicen, tú tienes un vacío dentro de ti que solo lo puede llenar Dios. Pero tú estás hablando también que mucho de estas adicciones, etcétera, viene también por sentir una pérdida que vendría siendo un vacío. Claro, que no lo recuperas porque no lo trabajas. Y entonces la ignorancia de no atender a los hijos o de no atender la salud mental, pues obviamente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Atiendo muchos pacientes que casualmente, bueno, no creo que sea casualidad porque Dios también obra de cierta manera, que llegan por haber estado en la iglesia y resulta ser, ¿no? Que se agudiza su trastorno mental, ¿no? Detona en algún trastorno mental. ¿Por qué? Porque recordemos que hace 20 años todavía, a la fecha, o sea, me llegan pacientes donde, bueno, ¿y dónde se ubica su consultorio? Bueno, pero no le diga a mi familia, o sea, llegan con ese miedo de ser atendidos en salud mental, porque ubican que salud mental es lo mismo a que tú estás loco y nosotros no usamos esos términos. Esos términos son discriminatorios totalmente y son inhumanos para el paciente. Entonces, hace 20 años el decir estás loco es como no eres normal, ¿no? Eres como un fenómeno, eres como punto y aparte, es como que no encajas. Entonces, en esta parte sí hay un vacío, por supuesto, porque una pérdida, por ejemplo, de papá o de mamá, pues es algo irreparable. O sea, no hay manera de llenar esa pérdida. Porque si hablamos que podríamos tener un montón de programas de eso, ¿no? De desarrollo en la infancia, en la adolescencia, la importancia de la figura del padre, el rol de la mamá y todo lo que implica, es una pérdida muy simbólica. O sea, las pérdidas así son irreparables. De hecho, está súper comprobado que personas que no trabajan sus duelos, a lo largo de la vida, después de los 60 años, empiezan a desarrollar demencias. Porque no se trabaja el dolor como se tiene que trabajar, porque no se trabaja la aceptación de la pérdida. Entonces, claro que la iglesia sí es una herramienta, por decirlo así, pero no es un todo, porque o te empeora tu situación o te ayuda, ¿no?, a mejorarla. Y en mi caso me ha tocado ver muchos casos que cerca pues de mejorar empeoran. Hay mucha negligencia en esta cuestión también,
por ejemplo, en la parte médica, ¿no? Donde la gente llega con una esperanza de que mira, y vamos a orar y hacer ayuno y cadena de oración, y la persona tiene insuficiencia renal, cardiopatía, tiene una cuestión, ¿no? Neurológica muy comprometida, o tiene tal vez muerte cerebral, y entonces en esta parte no se atienden médicamente y dejan de dializar al paciente, se murió antes de que se tuviera que morir, ¿no? No operaron al paciente del corazón con su cardiopatía, se infartó antes de que se tuviera que infartar. Le diagnostican diabetes, pero no porque Dios lo va a sanar, y entonces resulta ser que entra en coma y ya queda con deterioro cognitivo, con una neuropatía que ya es irreversible con los daños, ¿no? Para tener una buena calidad de vida. O sea, hay mucha negligencia y mucha ignorancia acerca de... Estás tocando puntos muy importantes y muy pisando callos dentro de la creencia religiosa. Primeramente, tú tienes fe cristiana. Tú Por supuesto, sí. Eso que quede claro también, que tú estás consciente, conoces los dos mundos y por eso hablas también desde el lado científico y del lado también de fe. Y hay uno de los mitos, creo yo, una de las creencias en muchas iglesias, en muchos lugares, no estamos generalizando, pero sí, en donde se llega hasta como a satanizar la psicología, la psiquiatría, el ve a terapia, lo que tú estabas diciendo, es una ofensa. Y hay lugares donde dicen, no, claro que no hablen de eso porque está mal. ¿Qué me podrías decir para comenzar? Porque ya todo lo que me hablaste ahorita, pues sí estás tocando puntos muy interesantes, pero ¿cómo manejar eso? Porque muchas personas dicen, no, solamente orando y Dios es el que llega. Sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero es un equilibrio el entender bien qué es lo que sucede dentro de nosotros que no sabemos y por eso necesitamos ir con profesionales. En muchas ocasiones, los líderes espirituales, ya sean pastores, curas, cualquier religión quizá, pero ahorita nos enfocamos en cierta, dan consultas o consejería y lo que decías, te llegan a dar ciertos consejos cuando no están capacitados para ello y no conocen de este tipo de situaciones. Y solamente por lo que creen que pueden decir, dan la respuesta fácil. Dirían por ahí, la vieja confiable. Vamos a orar por ti, necesitas ir a un encuentro, reencuentro, y ahí Dios va a hacer todo. Bueno, eso que acabas de mencionar es muy importante. En cuanto a la salud mental, es una super red flag, así, big red flag, porque alguien que te dice que no acá y no allá está manipulando. Esa es una característica. No es toda la característica, pero es una de las 18 características tipificadas, ¿no? En cuanto a salud mental, cuando nos llega un paciente que ha estado en una secta. O sea, no es lo mismo ir a una organización que está bien estructurada, ¿no? Y que de repente las personas tienen cierto nivel de conocimiento para poder discernir o para poder ver que sí, que no, a personas que no tienen a veces el nivel de estudios o de preparación para poder digerir tanta información. Y esto quiero ser clara, o sea, puede haber gente que tenga la primaria y que sea como muy hábil en estas cuestiones de discernimiento, y hay gente con doctorado que cae en estas situaciones. O sea, no nada más lo tenemos dentro del cristianismo, ¿no? Sino estos grupos de management, o sea, de coaching, por ejemplo. A lo mejor me voy a ir así como... pero estamos abriendo el abanico. Estamos abriendo el abanico, ¿no? Pero estamos hablando de salud mental y abarca claro, muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? No nos podemos encerrar. O sea, te voy a poner un ejemplo de alguien que es muy famoso y que el país, bueno, no sé si el país, pero sí armó en su momento una revolución, ¿no? En esta situación, siendo actor, de ser actor, brinca, como ahí le dieron foco al Temach. Y el Temach, o sea, la gente que lo sigue... Es como... Es un gurú. Es un gurú. No, pero es muy peligroso, Paco, porque sí es una tendencia sectaria, porque incluso los bautiza, tiene esta doctrina de misoginia. Él lo usa como juego, como jugando. Pero no, como la gente es peligrosa. Pero la gente lo toma. La gente que lo sigue es gente con un perfil peligroso. O sea, a ver, acá a mí, ¿no? En lo que me corresponde a mí como profesional, a mí me toca trabajar mucho con perfiles de riesgo. Y entonces les voy a platicar una de tantas historias, ¿no? Dentro de mi anecdotario como psicoterapeuta. En alguna ocasión tuvimos que atender a una familia porque el hijo está en un cerezo psiquiátrico. O sea, sí existen las cárceles, pero con un enfoque psiquiátrico. Porque la persona no estaba en sus 5 sentidos cuando comete el delito. Entonces este chavo fue muy abusado en su infancia de todas las maneras, habidas y por haber.
empieza con el consumo de sustancias a una edad muy temprana, y entonces alguien le dice, vete a meter a la iglesia porque ahí tú vas a conocer la verdad, ahí Dios te va a sanar. Pues se encuentra con un mal liderazgo, se encuentra con, sí, Dios te va a sanar, está el bien y el mal, pero él ya con la secuela de la sustancia en su cerebro, pues resulta ser, ¿no? Que sí, ahí no sé si se puede censurar o no, asesina a la familia. Y cuando tú lo entrevistas en el reclusorio, él te dice, no, es que eran demonios, yo estoy seguro de que Dios me estaba respaldando, porque los arcángeles me hablaban al oído. Eso es muy fuerte y yo conozco un caso también que fue en Colombia. A grandes rasgos fue algo muy parecido. Iba a la iglesia, el chico iba a terapia, era medicado por los problemas que tenía, o no sé si decirle problemas o situaciones, no sé qué sea lo correcto, pero el pastor de cierta iglesia le dijo, no, Dios te va a ayudar y no necesitas eso y vamos a orar por ti, todo. Dejó de medicarse y cuando deja de medicarse, pues pasa algo trágico. Él vivía con su mamá. Se quita la vida. No, a la mamá. Sí. Entonces, después de que le encontraron a la señora con las entrañas abiertas, es muy fuerte esto, pero es real. Y él no estaba consciente y él decía, eran demonios que me decían que tenía que sacarlos. Entonces, esto es pues muy fuerte porque nos enfocamos en el caso de esta persona que hizo con la mamá, pero ¿cuál fue el causante o cómo podríamos pensar el detonante? La influencia, el detonante, ¿verdad? El detonante que hizo que pensara en su mundo, lo que escuchaba en su cabeza y veía, que lo relaciona con la iglesia. Hay una situación, a ver, hay un estado mental, que es una enfermedad, ¿no? La psicosis, que es el pensamiento desorganizado. Y entonces hay mucha gente que vive en psicosis y nunca se ha dado cuenta. Ejemplo, personas que tienen un trastorno límite de personalidad, un borderline. ¿Podrías definir el borderline? El trastorno límite de personalidad o trastorno de personalidad inestable es un trastorno que empieza a desarrollarse a partir de la adolescencia. No se tienen datos específicos, ¿no?, de cómo es que se genera. Sin embargo, de las grandes poblaciones que se han estudiado, se tienen que hay factores en común. Uno de los grandes factores en común es el abuso sexual, el abuso físico y esta cuestión donde los papás pelean constantemente en casa. Entonces es un niño que crece muy inestable, en la adolescencia, que es una etapa crítica, si no tiene la intención, empiezan con estos arrebatos emocionales, ¿no? Todo sí o todo no, de aferrarse a las relaciones muy dependientes, y va progresando. Entonces, como el niño no tuvo una realidad estable, el adolescente y el adulto crea todo lo inestable. Y lo inestable es, agarran el celular y, no, tú me estás engañando, estás hablando con alguien porque me estás poniendo, me estás engañando, me estás poniendo el cuerno y demás. Cuando van a terapia son muy manipuladores, mienten bastante porque crean su realidad. Entonces, las personas bipolares tienen constantes episodios de psicosis pequeños. Entonces, en esta parte, el no estar en la realidad es psicosis. Hay muchas sectas, organizaciones religiosas, donde no voy a decir el nombre, pero de repente me ha tocado ver, ¿no?, que han llegado a terapia. Se murió el esposo porque en lo que nosotros creemos no nos permiten hacer transfusiones. Eso es fuera de la realidad. O sea, si te están diciendo que se necesita de una transfusión para poder darle vida en el quirófano por la situación y tú no lo haces, eso es fuera de la realidad. Está muy botado. Hay gente que llega a terapia, te voy a decir, o sea, la falta de los nutrientes necesarios en el cerebro, el tener los niveles muy bajos de B12, B6, B4, todas las Bs, ¿no? O sea, el tener esta parte, ¿no?, muy baja de magnesio ocasiona psicosis, y no es porque la persona tenga esquizofrenia, es porque no tiene una buena nutrición. Entonces hay enfermedades como el hipotiroidismo también, que te generan de repente esta parte de inestabilidad o de decir, no, ya estoy escuchando esto, estoy viendo esto, la migraña, ¿no? En esta situación hay migraña que es ocular o hay migraña de repente, ¿no?, que abarca otras partes del sistema nervioso central y la persona dice, yo no tolero, pero que ni me hables acá. O sea, tú le estás hablando a 2 metros y siente que estás ahí penetrando el tímpano. Entonces acá venimos como al punto, ¿no?, donde ¿qué tanto influye? Puede ser así tal cual, la línea entre la vida y la muerte, entre la persona o el paciente. O sea, si tú no eres profesional de la salud mental, no te metas en broncas, porque si nosotros siéndolo a veces decimos
¿qué hacemos? ¿De quién me agarro? ¿Del internista, del endocrinólogo, del psiquiatra, del neurólogo? Y a veces entre 5 tenemos que dar un diagnóstico no favorecedor. Eso de decir, no, ya no te tomes nada, espérame. O sea, los psicofármacos es medicamento que va directamente al cerebro y muchas veces ha evitado suicidios en personas y ha evitado que las personas colapsen, ¿no? Y tengan estos episodios psicóticos terribles fuera de la realidad. Entonces, si tú llegas, o sea, psicótico, y a un lugar donde te dicen que va a llover oro, por ejemplo, y pues tú en tu realidad aquí subalterna dices que sí. Lo único que haces es agudizar el síntoma. Por eso con gente que tiene síntomas psicóticos, nosotros siempre hacemos sugerencias, ¿no? O sea, y las sugerencias son, no puede andarse metiendo en rollos de metafísica, no puede andar viendo películas de terror, no puede, o sea, sí tenemos como ciertas cosas, ¿por qué? Porque sí hay cosas que detonan el síntoma, que ponen en conflicto a la persona y a la familia. Los usuarios de sustancias, híjole, sobre todo estos que usan los alucinógenos, ¿no? Marihuana, MMDA, LSD, o sea, pueden quedarse en el viaje y a veces nos cuesta mucho bajarlos de la nube. Y claro que es un problema, a ver, de salud pública y de salud internacional. Es una pandemia la cuestión de las adicciones. Y la iglesia en general está llena de esta enfermedad. Sí hay. Tú mencionaste ahorita el que seas más susceptible cuando llegas a la fe, pensando que es algo bueno, que te va a sanar, que te va a ayudar, y que al contrario, porque desgraciadamente también los líderes que tenemos, que yo creo que también en los liderazgos políticos, empresariales y todo, tendríamos que hacer un examen psicoterapéutico, es la palabra correcta, de ver cómo es y todo por las cosas, cómo se pueden comportar. Y dentro de la iglesia no es para nada la excepción, porque muchos, me gustaría un poquito hablar o entender esas personalidades de estos liderazgos que llegan a creerse las cosas que dicen cuando son simples fantasías, su salud mental tampoco está tan buena, egocentrismo, narcisismo, y que la gente lo sigue. Tú hablabas hace un rato acerca de las sectas, el sectarismo que hay en diferentes situaciones, no nada más dentro de la fe, pero nos enfocamos aquí, que se vuelven, llegan a la iglesia pensando que van a tener una comunión con Dios, pero el que toma esa parte se vuelve el intermediario, es ese pastor que se autonombra, a veces tienen otros nombres que se dan para poder mantener a la gente cautiva dentro de sus emociones y dentro de su situación mental, y llegan a abusar consciente o inconscientemente. ¿Qué puedes decir acerca de este tipo de personalidades? Mira, si en la parte profesional hay abusos y malas praxis, ¿no? Donde de repente se conoce que el perfil y digo, me ha tocado ver, o sea, y lo digo abiertamente porque me ha tocado atender casos así. Tú atiendes personas que iban a la iglesia y que se sinceran contigo. No, claro, no, o sea. Tienen que, o sea, me ha llegado gente. A ver, yo creo que todos hemos escuchado o hemos vivido, o hemos escuchado alguna historia, ¿no? Similar. El típico caso muy general de estuve en una iglesia y entonces ahí me maltrataron, entiéndase por maltrato que no es como que lo hayan agarrado con un palo, ¿no? De la escoba o con un cinturón. El maltrato verbal, emocional, psicológico es más impactante, porque como sea el golpe físico se te quita, pero en la mente estructuralmente te deja un trauma. El trauma es crónico, no se cura. O sea, para el trauma no hay cura, solamente tenemos tratamiento para remitir la situación y darle una muy buena calidad de vida al paciente. Una persona que llega en una cuestión vulnerable a la iglesia, porque muchos llegamos con esa necesidad de fe, y ahí aprendemos lo que es la fe. Llegamos con esa necesidad de fe, llegamos con una autoestima baja, llegamos con una situación tal cual, ¿no? Con ojos cerrados, porque alguien nos dijo, ahí te va a ir mejor. Y entonces tú te encuentras la otra parte donde, a ver, son características de sectas, ¿no? Donde de repente está el líder, pero para tú llegar a ser líder necesitas escalar como en estas empresas piramidales, ¿no? Necesitas reclutar primero a 10, luego a 15, luego a 20, o necesitas ganarte el servicio porque si no, no eres digno. Deshumanizan al ser humano, ¿no? Le ponen una etiqueta. Entonces, sí, no nada más en la iglesia, o sea, a nivel sociedad, hay una gran situación, un gran problema de salud mental. Y las personas que se encuentran arriba, pues tienen cierto poder, ¿no? Cierto poder dado por el pueblo, digámoslo así, porque el pueblo ha creído en ellos.
Pero me ha tocado ver que de repente desde arriba, ¿no? Se quieren creer los papás y bueno, y entonces los jóvenes o los adolescentes están siendo con las drogas atacados por el diablo. Y yo, a ver, espérate. Entonces ya eres adictólogo, ya eres psiquiatra, adictólogo, ya eres terapeuta de las adicciones. O sea, como con qué autoridad hablas de lo que no sabes, ¿no? Porque estás estigmatizando al paciente. O sea, imagínense, les voy a poner un ejemplo. Alguien que vive con un cáncer y que tiene que usar medicamentos controlados para el dolor. Ay, entonces como ya lo usa, ya es adicto. En esa cuestión equivocada que tenemos. Eso es mucha gente hace eso, o sea, que necesitan medicamentos, Claro. y dicen, no, yo no quiero tomar esas pastillas que me ayudan, que es como si me duele la rodilla y te dan pastillas para la rodilla, te las tomas, pero cuando es un poquito de salud mental, no quiero eso porque no me quiero volver adicto. Es una idea demasiado errónea y silvestre. No, es falta de información y de educación. Porque entonces, o sea, fíjate, no me quiero tomar eso, pero sí se toman la Coca-Cola diario que tiene, o sea, en esta parte sí tiene, o sea, en la fórmula la Coca-Cola en su principio no era un refresco, era un jarabe para la tos, era un broncodilatador. Entonces, dentro de la fórmula de Coca-Cola viene el clorhidrato de cocaína. Por eso es que es tan adictiva y por eso es que todo el mundo toma coca y entonces por eso es que te levanta y te prende. Todas las bebidas energéticas, ¿no? Tienen L-taurina, por eso Red Bull salió del mercado, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que los chavitos se infartaban. Claro, por supuesto, cada vez que te tomas una bebida energética, tú sometes a tu corazón a una taquicardia. Entonces, por eso los chavitos caían. Y es sumamente adictivo. También el consumir, ¿no? El consumo del azúcar en exceso, por supuesto, que te genera en esta parte del circuito de recompensa esa necesidad de... A ver, la cafeína es una sustancia legal. El alcohol es con una la sustancia cafeína legal. No te metas. No, yo tomo mi café diario. No. Pero a ver, te voy a decir... No me pone mal. Pero te voy a decir, por ejemplo, a la gente que tiene migraña, le dan cafeína para que se estabilice. Entonces, ¿cómo le vas a quitar la cafeína? Estos ojos no es porque tome café en la noche y no pueda dormir, no. Está claro. No, entonces, ¿cómo vamos a creer en una cuestión tan ignorante? O sea, nos vamos a que es adicto porque consume marihuana, consume cocaína, consume LSD y todo lo demás que consume violencia en su casa, el sometimiento de los líderes, la cuestión, o sea, esta parte cuando a veces desde arriba, ¿no? Y es que si no están aquí, no son nada. Y es que entonces aquí, si tú no sirves, no sirves. Quiero tener estos ejemplos ya que estás dando más específicamente dentro de la organización religiosa, de creencias, en donde tú dijiste deshumanizan a la persona, obviamente. Claro. Donde desde que empezamos y dicen, eres un pecador, una rata que no sirve para nada, y la misericordia. Y sí podemos entender un poco el principio de fe, ok, yo estoy alejado de Dios por el pecado, etcétera, pero cuando verbalizan tanto, cuando señalan tanto, cuando esas iglesias dicen y nunca se les acaba, o sea, es como si tú le pones, o alguien le pone los cuernos a su pareja, y la pareja, pues por X o Z razones, se perdonaron y se reconciliaron. La persona que agredió con la infidelidad no está a diario, oye, es que perdóname porque yo te fui infiel, ¿eh? Ay, no te preocupes, ya te perdoné, sigamos felices. Y al otro día, oye, perdóname, es que te fui infiel. Oye, sí, ya, pero ya basta, ya estamos en otra vida, en otro círculo. Y creo que mucho de esta manipulación, eso, de hacer sentir que no vale nada la persona dentro de las instituciones religiosas, es eso de hacerlo sentir mal. Y vivimos o viven con ese miedo de no tengo la libertad de hacer nada. Y por eso, entre juego y juego es, no te vaya a ver los líderes en lo que haces. Uy, si te viera el pastor. Y vivimos sometidos a una manipulación o como... Sí, es manipulación. Eso? Y eso, bueno, también viene porque la persona en su infancia no tuvo la estrategia, no tuvo las herramientas, no tuvo la formación de padres que, pues lamentablemente, no le dieron como esta parte de seguridad, no lo abrazaron lo suficiente, no le dieron esta seguridad, esta motivación, no conectaron, no vincularon. Entonces cualquier hijo de vecina, ¿no?, que se te para enfrente y te dice, ¿estás mal? Sí, estoy mal. Y yo hago lo que sea con tal de que me acepten. Y si me van a ver bien los demás, que no es mi familia, aunque sea un grupo de desconocidos, sí me tengo que someter. O sea, es un maltrato muy fuerte porque es a nivel espiritual, es a un nivel emocional, es a un nivel... ¿Espiritual? Sí, espiritual. ¿Cómo defines tú como psicoterapeuta el
la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo. Sé que es una cosa totalmente alucinógena, pero ¿podrías resumirlo en palabras, sencillas? Bueno, no domingueras, sencillas para entender para un poquito entenderlo. esto, porque aquí también te preguntaría acerca de cuál sería esa línea entre el voy a la iglesia, entiendo que necesito de una fe, necesito de un Cristo Salvador, de redención, en donde sí reconozco que he sido malo con otras personas, que mi vida no es lo mejor, que necesito llegar hacia... En Filipenses 1:6 hay un versículo que dice, el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Vamos corriendo en esa carrera para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Cambia tu manera de pensar. Hay un versículo muy bonito que es uno de mis favoritos, he hablado mucho de él, Romanos 12:2. No te conformes con lo que has vivido hasta hoy, sino cambia tu mente. Y aquí no sé qué tenga que ver tanto con tus estudios, pero el cambia tu perspectiva de vida para que entiendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Entonces, ¿cuáles serían esos límites? ¿Cómo no confundirnos? Porque también la gente va a decir, no, entonces ya por eso no voy a la iglesia. Ah, qué bueno, ya me dijeron que ahí me van a maltratar. No todas tampoco las iglesias. ¿Dónde está ese límite que pudiéramos entender? A ver, ese límite se entiende cuando tú ya no eres funcional, por ejemplo, tienes un aislamiento social de tu entorno, o sea, rechazas estar con tu familia porque no creen igual que tú, te alejas de tus amistades tal vez de la infancia, de la adolescencia, de la universidad, porque no creen igual que tú. Piensas que tus vecinos, ¿no? están poseídos por el demonio porque tienen a lo mejor un perro Rottweiler y tú tienes un chihuahua, distorsionas la realidad. Piensas que si en esta parte tú no aportas a la iglesia en cualquiera de sus formas, te vas a hacer pobre. Llegas a cambiar el pensamiento, no de una forma positiva para avanzar, sino para retroceder. Y entonces la iglesia o ese entorno que vives en el momento, en lo religioso, por decirlo así, o en la comunidad, se vuelve tu mundo, no el mundo real. Entonces eso es donde dices, ya, o sea, se quebró la salud mental, aquí no está bien que yo esté, porque te saca de tono, te saca del entorno también, te saca justamente de la realidad que debes y cómo la debes vivir. Hay muchos casos, me vienen a la mente muchos casos lejanos, cercanos, comunes y multiplicados, de personas que precisamente cuando llegan ahí dicen, es que ahora tengo un cambio de vida y tengo que dejar toda mi vida totalmente. Y Cristo me cambió totalmente. Entonces ese cambio, debemos de entenderlo, lo que es cuando dejo de ser funcional. Esa situación donde los cristianos se vuelven o nos volvemos odiosos, cuando antes la llevabas muy bien con la familia, pero ahora conociste a Cristo y a todos los ves de arriba para abajo, de abajo para arriba, como diciendo, ustedes pecadores, yo santo, porque me están diciendo que yo era cucaracha, pero ahora estoy caminando hacia Dios. Y entonces me alejo y muchas veces aplaude a ciertas áreas de la iglesia, ciertas iglesias o tendencias, el decir, rechaza a toda tu familia, porque ahora tu familia somos nosotros. Ahí es donde yo creo que empieza lo sectario. Ahí es donde yo creo que empieza lo sectario, donde aléjate de todos y nosotros somos solamente en quien puedes confiar. Cosa que es totalmente errónea. No, y es un discurso, a ver, ellos, hablando de los sectarios, se usan discursos únicos, ¿no? Donde tú no puedes salir de las reglas dentro de el grupo, porque si rompes eso, ya no perteneces a. Y eso es muy terrible, porque hace que las personas, cuando se empiezan a dar cuenta, justo, salen de ahí para entrar a terapia. Porque dicen, es que dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo. Perdí años. Conozco personas que a veces escriben y dicen, sí, me di cuenta que estaba siendo manipulado, que yo di mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis años, mi juventud, y estaba erróneo porque no es, aquí el problema no es la fe, no es la Biblia, no es esto, sino la persona que te está manejando o que es el intermediario entre tú y ese conocimiento, o entre tú y esa vida cristiana. El guía, digamos, o sea, sí, o sea, el pastor, el líder, el diácono, el sacerdote, el cura, el sensei. El sensei. Es como lo que les digo, los terapeutas, ¿no? Ya cualquiera puede ser terapeuta, te anuncias en TikTok y ya. Y luego me llegan a consulta. No, pero es que ya pasé por 5 o 6 terapias y terapeutas y no mejora. Pues claro, no mejora porque necesitaba medicamento. Claro, no mejora porque pues solamente le daban su avión, ¿no? O sea, te daban tus placebos espirituales en una oración, en un... Ay, perdón. Muy de moda también el ir a un evento. No estoy diciendo que sean malos y también que no se malentienda aquí. Hay una gran variedad en cuanto a la fe. Iglesias
que podríamos decir positivas, no sé si sana sea la palabra correcta, pero también hay muchas que son obviamente muy manipuladoras o enfermas en salud mental, ¿no? Pero los eventos en donde te llevan a lo mejor un fin de semana, que es muy bonito ir a un retiro, estar en contacto con la naturaleza, quitarte de tus celulares y volver hacia ver el pasto verde, el agua, en fin. Pero creyendo que dentro de unas predicaciones o una oración vas a cambiar y a mejorar todo tu pasado, porque aún también dentro de estas prácticas se utilizan muchas técnicas o cosas que se usan en psicología o en terapia de escribe lo que te hizo mal y quémalo, se volvió. Siéntate aquí en esta silla y piensa que es la persona que te hizo daño. ¿Qué le dirías? Mírate en el espejo y dile a esa persona que eres tú lo bonito que eres. Eso no se usa. Qué bueno que lo pones, porque eso ya no se usa, ¿no? Bueno, en algunas iglesias sí, yo sí. No, claro, porque a ver, son terapias, por decirlo así, digo por decirlo así, pero lo leyeron en algún lado y lo agarran es que no como herramienta, exacto, ¿no? Lo que dices, en algún lado lo leyeron. Lo vi o porque leí un libro también, o alguien libro me contó. cristiano de un medio psicólogo o psicólogo que puso algunas de esas cosas y entonces ya lo hago doctrina, que ese es el punto, lo hago doctrina y lo pongo como teología y entonces eso lo comparto y como tengo 100 iglesias, entonces se vuelve algo eso es, terapéutico, espiritual. Eso es una característica sectaria. Hablo de todo, pero no hablo de nada, ¿no? O sea, uso psicología, uso teología, uso que si jugó México en el fútbol y entonces justo eso lleva a una no estructura del pensamiento, a un pensamiento desorganizado y la persona, pues claro, por eso los tienen así, ¿no? O sea, digamos, idos con la atención, porque la gente, pues sí busca algo nuevo. Y eso nuevo sabemos que es Jesús. O sea, yo puedo darte testimonio así de mi vida, de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le doy gracias a Dios, porque al final de cuentas, en esto que Dios ha hecho en mi vida es llevarme también a apoyar a personas que han salido muy mal, ¿no? En algunas organizaciones, y lo digo, no nada más en la cuestión cristiana, ¿no? Sino también, por ejemplo, de otras organizaciones, mormones, masones, o sea, se dan todos lados. Pero es terrible, ¿por qué? Porque, a ver, o sea, si podemos, cuando hay un daño, por ejemplo, de abuso físico, ¿no? Verbal tal vez, violencia familiar. Tú sí puedes ir con un juez, emitir una demanda, llevar un proceso. Pero cuando alguien te abusa en una organización religiosa, es bien difícil que se haga justicia. Y la única justicia que encuentra la persona es la sanidad interior, sí con Dios, ¿no? Sí a través de la oración y de la fe, pero también con terapia. Porque se dan cuenta que no eran inútiles, que no eran torpes, que no tenían que haberse dejado de su familia, se empiezan a reconciliar con su familia, empiezan a darse cuenta del sentido de vida. O sea, yo muchas veces en terapia, claro que son los versículos, pero no le digo primera de Juan, o sea, no, ¿verdad? Digo, mire, pues vamos a encontrar acá el sentido de vida. Sobre todo con las personas con adicción, hay una parte que se usa mucho dentro del tratamiento, que sí es la espiritualidad, porque ellos es de lo que más carecen, no hay sentido de vida, no hay espiritualidad y no tenemos que confundir la espiritualidad con esta parte de ir a una organización cada 8 días, 5 horas, o sea, no, la espiritualidad tú no la tienes que andar publicando ni reflejando, es esta parte donde encuentras el sentido del ser a través del servicio. Por eso es que en los grupos de 12 pasos, que en México están muy mal llevados, ¿no? Y por eso pues, no les funciona. Hablas acerca de los Alcohólicos Anónimos. Claro. El programa de los 12 pasos está basado en lo cognitivo-conductual y en la Biblia. O sea, se usaron muchos versículos para poder hacer justo, ¿no? Esta parte de los 12 pasos. El primero dice, ¿no? Que reconocemos ante la enfermedad, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Reconozco mi pecado. La enfermedad. Entonces, cuando tú reconoces eso, y le decimos, cuando de verdad el alcohólico o el usuario de sustancias reconoce de verdad tu enfermedad, empieza a haber un cambio. La gente puede decir, sí, reconozco mi pecado. Pues sí, lo dices, pero ¿y lo haces? Eso es una gran diferencia, es un abismo. Porque hay gente en la iglesia que constantemente dice, sí, Señor, perdóname por mis pecados, pero no hay un cambio. Siguen viviendo. Y cambiemos la palabra pecado, porque de repente si tengo un hijo pequeño, entonces mi hijo me dice, no mamá, es que no tenemos que usar la palabra pecado, tenemos que decir cambio de actitud, porque la actitud o es positiva o es negativa. Y si es positiva, ayuda y apoya, y si es negativa, daña y lastima.
Fíjate, digo, los puristas van a decir, no, ya, están diluyendo la Biblia, no quieren decir pecado, hay que llamar las cosas como son. No, bueno, es que claro, en su momento, por supuesto, a ver, no estamos viviendo hace más de 2000 años. Y aparte, son ciertas palabras agresivas que sabemos, se entiende, y es una falla, hay quien dice, el pecado es fallar al lugar al que Dios te mandó llevar, y entonces te desviaste y se desvió la flecha que ibas, porque Dios te dijo ahí, y entonces volteaste y es no dar en el blanco. En el blanco. Y entonces ahí está, que también es una definición bonita, pero me gustó la que estabas comentando ahorita. Sí, no, porque además, o sea, tú imaginas. Es un error, es actuar mal. Un pecado ¿sabe qué? Me detuvo el policía y tenía prisa y me dice, ¿qué pasó, joven? Le vamos a poner una multa. No, ayúdeme. Va a venir la grúa. No, como la ofrenda. Bueno, ahí está. ¿Eso fue un pecado? O sea, digamos. ¿Una mala acción? Exacto. O sea, el pecado es lo contrario a la integridad. Embarrarla. Exacto. O sea, y entonces sí, a ver, seguimos siendo pecadores porque decidimos no cambiar el pensamiento. Romanos 12:2. No cambiar de actitud. Romanos 12:2. No. Qué bonito. Entonces, en esta situación, yo creo, a ver, tú le das ahora a los niños de 12, 13 años la escuela dominical y tú empiezas con esto en este lenguaje. Por eso tenemos ahora una generación que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere ir al grupo de jóvenes, porque espérate, no estamos en su idioma. Oye, está diciendo en la escuela dominical, es horrible cuando en la escuela dominical a unos niños, sin sentido común, como maestro que soy, maestra, les hablas de un apocalipsis en donde te vas a quedar porque viene Dios. O sea, el niño lo traumaste para toda la vida. Y mira que tengo personas muy cercanas que no pueden ver películas o todas las series que hoy hay apocalípticas porque les aterra, porque crecieron. Y te estoy hablando de gente que tiene hoy 30 años y que me acuerdo de esa maestra de escuela dominical que me habló del arrebatamiento. Recuerdo también maestra, cuando yo comencé a ir a una iglesia en donde la esposa del pastor o pastora decía, esta niña, una niña de 3, 4 añitos que tenía, lloraba porque no quería irse a la clase, porque no quiere a su mamá, no había ido al kinder ni nada. Y la pastora decía, esta niña llora porque está endemoniada. ¿Cómo es posible esa cerradez de cabecita? ¿Entienden? No queremos ser agresivos ni decir nada. No, hay muchas formas de poder entender, ver. Tú decías al principio, hay aún líderes que están teniendo a su grey o a sus ovejas y no tienen el más sentido común de la realidad, no tienen estudios y no estamos diciendo que por no tener estudios no sirvan como pastores, pero necesitamos aprender, entender, darnos cuenta de realidades y de ver que este mundo cambia. Y así como dice el versículo, cambia tu manera de pensar. Necesitas ver esta generación. Lo que dices, no conectamos hoy con los niños ni con los jóvenes. No los puedes sorprender. Antes, en los años 70, se hablaba acerca de un apocalipsis. Uy, vienen las cosas diferentes, los 4 jinetes. Hoy es risible lo que lees ahí después de todo lo que vemos en películas, en tecnología, en situaciones. Te van a poner la marca de la... Pues sí, pero... Y todos tatuados, ¿no? O sea, claro. Al final, y no les puedes decir eso. Entonces, no es que no tenga importancia esas enseñanzas, pero tenemos que entender cómo mostrar la verdad de la palabra de Dios, de la cual no estamos dudando, no estamos poniendo en tela de juicio la verdad de la palabra de Dios, pero sí a los portadores de esa palabra de Dios que nos la dan de una forma no tan sana mentalmente. Es que, a ver, también hablamos acá, o podríamos hablar de que la dan a su beneficio, y entonces hablamos de una personalidad dentro de cuando están arriba, ¿no? En el púlpito, porque así le llaman, yo le diría en AA tribuna, ¿no? En el consultorio es la consulta. No se tratan, Paco, o sea, hay una resistencia a ir a terapia, hay una resistencia al aprendizaje, a la enseñanza. México sí es un país analfabeta, o sea, sí estamos con la OSD muy, muy abajo de... Y entonces, bueno, a ver, somos el reflejo, tal cual, ¿no?, en la iglesia, del problema sociopolítico, cultural y económico del país. Vemos un montón de gente que se deja llevar por lo que escucha, porque no somos o no hemos sido educados para desarrollar un criterio. Entonces, pues, mucha gente también llega a terapia a querer escuchar lo que le acomoda. O sea, yo me enfrento con esta parte donde no aceptan la enfermedad de sus hijos, no quieren reconocer las situaciones. Hay otra gente que está más dispuesta, pero acá el ego les gana mucho, ¿no? O sea, el ego les gana mucho, la cuestión de su salud mental, la parte de pensar, ¿no?, que se puede vivir bien en una cuestión donde se es líder o se es pastor, cerca, ¿no?, de trabajar en una vida normal, porque
yo sí creo, a ver, yo en esta época no me imagino a un Jesús de repente, ¿no? O sea, acostado, reposando. Oye, estamos como con tecnología, con medios de transporte, o sea, yo no me imagino a Jesús caminando por las calles. Bueno, claro que sí, por las calles, pero ya usando el Pero metro, el claro. avión, Ujú, ujú. o sea, activo en toda la situación, tal vez haciendo un podcast, ¿no? O sea, no podemos como minimizar las situaciones y no podemos tampoco minimizar la inteligencia de las personas. O sea, no podemos tratarlos tal cual, ¿no? Como un rebaño de ovejas. O sea, no es así. Son seres humanos que necesitan desarrollar la fe. La fe es un instrumento básico para sobrevivir. Creo que esa alegoría no es que esté pasada de moda, pero pues era lo que tenían al momento. Son como ovejas que están guiando por un líder. Pero ahora seguimos las ovejas y las ovejas son bobas y las ovejas... Pues sí, las ovejas es un animalito que necesita estar en grupo En porque grupo. solito se lo come cualquier animal, se come cualquier cosa, una oveja va caminando y se come cualquier basura. Y los cristianos también. O sea, era una buena alegoría, pero creo que hoy sí, el respeto a la persona, a la individualidad. Y mencionaste algo, los líderes sobre todo no van a aceptar el ir a terapia. ¿Por qué? Porque ellos están cerquita de Dios. Desgraciadamente muchos viven en esa fantasía. Platicaba en otro podcast, hay un podcast muy interesante con mi amigo Chris Richards, en donde él hablaba a uno de los pastores la necesidad de tener amigos, de tener pastores, de tener gente que sea sincera al decirte, sabes que, mira, necesitas terapia, necesitas ayuda, te estás muy esquizofrénico, qué bueno todo lo que estás haciendo, pero no puedes seguir así tú solo. Había una serie que a mí me gustaba mucho, inglesa, que se llama, creo, En Terapia, no sé si la viste. Sí, como no, me aventa todas las Es genial, a mí me encantaba porque era aburridísima para muchos, porque solamente estaba así como... El terapeuta, sí, el terapeuta era lunes, martes, miércoles, jueves, una persona y el viernes, diferente. ajá, y el viernes él tomaba terapia. Eso es lo que te voy a decir, el viernes él que recibía todo iba y lo externaba. Claro, uno tiene que estar en tratamiento porque si no funciona. Explotas y revientas. Y por ahí dicen que también cuando alguien está así, el recibir tantas cosas negativas o todo eso, sí te hace también No, sí te desvariar. enferma. Sí te enferma. Te enferma. ¿Y tú cómo haces en tu caso para liberarte de esas situaciones? No, yo tomo terapia. O sea, yo tomo terapia 2 veces por semana y tengo a mi supervisor. El supervisor es el mentor, ¿no? O sea, en esta parte que supervisa los casos. O sea, es lo que les digo. Si en el área profesional hay quien dice, sí, yo soy terapeuta y nunca toma terapia, nunca atiende a su supervisor, pues en otras áreas donde no está gestionado, ¿no? Donde no está regulado, por supuesto que tenemos que tomar terapia. De hecho, a ver, hay normas dentro de la parte terapéutica donde a veces me dicen, oiga, doc, pero no tiene un espacio. Y yo aprendí a poner límites y decir, no, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros en esta parte, el médico en 15, 20 minutos, o sea, te consulta. Pero nosotros tenemos que darle tiempo al paciente, mínimo de 45 minutos. Porque tienes que abordar el problema, hacer una entrada, dejarlo hablar, analizar, después de eso hacer un cierre, después de que das la terapia, dedicarle 3 o 4 horas a cada expediente para investigar qué situación hay. Entonces, no podemos atender más de 6 pacientes por día. Imagínate el sistema público donde en un DIF te atienden 16 pacientes y va uno tras otro. No funciona, por eso la gente está súper enferma. Ese es el abismo de diferencia. Y a la gente le sigue dando miedo ir. Ahora, Pues terapia de pronto dices, ok, sí, terapia, pero pues bueno, ve a terapia y cree que con una sesión o 2 sesiones no. ya quedé bien. Terapia es para toda la vida. A ver, terapia es los manuales internacionales y demás. La terapia mínima en casos que pueden llegarse a remitir es de 2 años, de 2 a 3. O sea, es largo el tratamiento. Y hay casos donde, bueno, pues lamentablemente tiene que ser toda la vida, por el tipo de trastorno. Ahora, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, mis problemas tal vez no son tantos los de la iglesia, pero ¿necesito ir a un terapeuta cristiano? No. ¿O me va a entender mejor? ¿O no. qué tal que yo soy cristiano y voy con otro terapeuta que tenga otra filosofía aparte de lo científico? ¿Cuál es el peligro? Porque esos también son miedos. Es un peligro. O sea, a ver, a mí en lo particular me pasa algo, ¿no? O sea, perdóname, porque hablar a alguien que diga lo malo tuyo es la religión, claro, olvídate totalmente. Entonces, tampoco se trata de eso y no estamos nosotros motivando a eso de que la religión y las iglesias. No, para nada. No, es la salud mental. Uh-huh. Exacto, porque si no hay equilibrio no hay salud mental y sin salud mental tampoco te puedes acercar a Dios, porque caes en una cuestión, ¿no?, de psicosis o de ansiedad donde dices, entonces, no, todo lo que hago no sirve, no funciona y se ponen mal y entonces son personas que desarrollan ataques de pánico. O sea, si no tienes un equilibrio, una buena salud mental, tu espiritualidad se ve menguada. O sea, sí, eso es una realidad. Entonces, no tiene que ser forzosamente alguien cristiano, pero sí alguien con mucha experiencia. O sea,
Porque alguien con mucha experiencia tiene que ser profesional, tiene que tener ética, tiene que saber respetar. O sea, cuando un terapeuta se mete con el rollo de, y tu religión está mal, desde ahí, bye. O sea, en la primera sesión, bye. O sea, no recomendable. Si amigos que están viendo y de pronto están dentro de una iglesia cristiana y todo les censuran la religión, adiós. Porque creo que también debe de haber libertad. Libertad de credo, el terapeuta está escuchando y tiene que poco a poco ir nivelando. Y hacer que el mismo paciente también reflexione sobre su situación y se dé cuenta, ¿no? Será diferentes... Sí, no podemos manipular. O sea, la manipulación es un arma que usan mucho las personas con un trastorno narcisista de personalidad, los de personalidad inestable, entonces, los perfiles de riesgo, ¿no? Entonces, no podemos manipular a la persona. Invitaríamos a los pastores de que será muy difícil, pero habrá alguien, uno decirles, pastor, si no sabes, no andes hablando de cosas que no sabes ni te metas porque es peligroso, pero que un pastor estudie algo parecido a la psicología, ¿tú lo recomendarías? O que el pastor, el líder, el cura, el sensei, etcétera, cuando llega una persona a confiarle su vida, la situación, que lo direccione. Porque es que tenemos, los cristianos tenemos ese me creo todo, que tenemos respuesta para todo. Entonces, no, definitivamente, tiene que ser así. O sea, si un pastor no es psicólogo, ¿no? Y aparte, aunque seas psicólogo, no quiere decir que seas bueno, ¿no? Y es como todo. Es que la consejería siempre los pastores, sí, pero hay temas que no saben. ¿Y por qué creen que sí saben? Porque Dios me da toda la revelación y entonces ahí está. A ver, en esta parte de la consejería, les voy a contar un caso. La pareja tenía muchos problemas de pareja, o sea, los esposos, muchos problemas. El cuate era un cuate muy violento porque nunca le habían diagnosticado su bipolaridad. Y entonces empezó a meterse sustancias. Y en esa consejería maravillosa, ¿no? Hermosa. No, es que la mujer sabe, edifica su casa y si no con sus manos la destruye. Y tú aguanta y tú ora y no sé qué. Acabó matando el tipo a los 2 hijos. Uf. O sea, no podemos menospreciar que también Dios nos ha puesto médicos, científicos, profesionales de cada área alrededor para poder apoyarnos. O sea, los psicólogos somos científicos, somos profesionales de la salud mental. Entonces, hay un alto, fíjate, o sea, un dato bien importante en cuanto a los feminicidios en este país, sí es el nivel de pobreza y de ignorancia de las mujeres. Pero hemos visto que dentro de este nivel de ignorancia y de pobreza, justo a lo que acuden, no es a la fe, pero sí algo religioso que les dé respuesta inmediata. Una, porque no tienen el recurso económico para ir a terapia. Otra, porque no tienen el recurso para que legalmente alguien las defienda o las asesore. Que acá al lado, aunque tenemos a mujeres, ¿verdad? Pero no vienen hasta Polanco porque igual viven en Huixquilucan y cómo se trasladan o comen o se trasladan. Entonces, esta carencia económica también se ve reflejada en la carencia intelectual. Y ese es un factor, o sea, la parte tal cual, intelectual, dista mucho, ¿no? Para la realidad. O sea, sí hay casos así donde, les comento, o sea, este caso estuvo muy fuerte, el señor estaba enfermo, ya ahorita está procesado, pues está enfermo, no supo lo que hizo, no. Pero a partir de esa mala consejería, de tú aguanta porque Dios va a hacer el milagro, pues el milagro. Es que eso, desgraciadamente, eso yo lo he escuchado muchas veces. Cuando la mujer es maltratada, golpeada, y el pastor dice, sigue orando, porque Dios te puso ahí para que aguantes, porque Él cuando llegue a Cristo y va a ser un gran testimonio. Creo que eso no es tan sano aconsejar eso. No. O sea, cuando tú, porque en Estados Unidos o en otros países, cuando tú sabes de una violencia que se está haciendo y no actúas, aunque no seas parte de la familia, eres cómplice. Entonces, muchas veces está eso y no sé, ya vamos acercándonos al final de esta terapia de hoy, que para mí me ha hecho, no sé si me está dejando más triste, más reflexivo. No sé si reflexivo, doctora, pero con un sabor así medio especial. Pero para las mujeres, por ejemplo, que están siendo ahorita abusadas mentalmente, físicamente, espiritualmente, son sometidas, ¿y qué podrías comentarle? Siempre, no están solas, siempre vamos a ver redes de mujeres, redes de apoyo. A mí también me ha tocado que de repente mujeres muy violentadas y las acomodamos en un refugio, ¿no? Para mujeres. Gracias a Dios que Dios es quien habla. Por eso digo, o sea, claro, que soy cristiana y
y creo que Dios es el que va abriendo como todas las puertas. Estoy con una red de mujeres maravillosas, fíjate, no cristianas, pero que sí son feministas, que se ponen la camisa, que cuando les he hablado, sí vamos a trasladarla, ¿no? A tal refugio. No ha sido la iglesia, pero ha sido alguien más. Siempre hay una puerta abierta. Entonces, no se queden calladas, pidan ayuda. Los refugios muchas veces no cobran un solo peso para resguardar su vida. Y en esta parte, cuando corre en riesgos o está en riesgo su vida, salgan de ahí, no hay más. No tienen por qué quedarse, no tienen a qué quedarse. O sea, no tenemos por qué poner en riesgo, si estamos hablando de salud mental, menos la física, ¿no? Y ni de ellas y de sus niños, en caso de que también claro, los tengan. De los hijos. Porque son varias situaciones. Mi querida amiga doctora, oye, el tiempo se nos fue, como siempre en esos podcasts que uno empieza, pero ojalá y no sea la última vez. Yo sé que algunas personas de las que están ahí les está interesando esto, se pueden identificar y quisieran preguntar y oír, así que déjanos sus comentarios, digan, sí, queremos escuchar nuevamente a la doctora, mire, me sucedió esto, ¿qué hago? Y creo que así la comprometemos a que vuelva a estar por acá. Vamos a tener también otras invitadas en cuanto a estos temas, invitados también, doctores igual, pero es algo muy interesante que tenemos que sentarnos a ver qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida espiritual, en dónde estamos asistiendo. No todo lo que abre Biblia y cantan alabanzas tiene una salud mental positiva. Tenemos que ser cautos, tenemos que tener... La palabra discernimiento es muy difícil de entenderla porque pues, cada quien se hace una realidad mental y si estoy chuequito, digo, está bien cuando hay muchas señales de que no lo sea. Pero bueno, yo quiero agradecerte. No, tenemos mucho que platicar porque hay N miles. La terapia no es económica, no es tan accesible a todos. Eso es lo eso difícil. También, claro, sí. Eso es lo difícil, eso es lo triste. Pero por eso quiero que vengas cada 8 días. A dar como terapia, a mi terapia grupal. Porque después hablaríamos de muchas cosas y casos específicos. Porque fuera de micrófonos hemos platicado y se pone sabroso, mis queridos amigos. Sí. No, yo que soy un chismoso venenoso, pero yo quiero que sigamos. Gracias por haber estado. Unas últimas palabras para despedirte ahorita. No, pues muchas gracias. La verdad es que pues todos aquellos que estén pasando por una cuestión de salud mental, atiéndanse, por favor. Atiéndanse, es muy importante. No hay salud sin salud mental. ¿Cómo reconozco que tengo una necesidad o mi salud mental está...? Oh, qué buena pregunta. Todos tenemos una situación de salud mental. Todos ¿Y en qué momento me urge ir a ver? ¿En qué momento? En todo momento. Es que ¿para qué te esperas? Vámonos, ya, ¿no? Córtale. ¿Para qué te esperas? Ay, doctora, me hiciste sentir bien. Gracias. ¿Tus redes sociales, tu Instagram? ¿Cómo te encontramos? Mi Instagram, Eli Cortés Psicoterapia, y también estoy como Eli Cortés Psicoterapeuta en Facebook. Me pueden ahí buscar, encontrar en Doctoralia también, entonces no hay como ningún problema. Me mandan un Insta. Estás en Texcoco, en México, Estado de México, pero de todas maneras aquí estamos llegando a diferentes países y todo, y si ustedes le escriben también les va a contestar. Era gratis. Sí. Gracias, amigos de Buena Nueva, Pipe, aquí en cabina, gracias Dani Castillo y Aldo en los controles. Esto es Buena Nueva, gracias MBS, sigan poniéndole la campanita porque estamos teniendo buena mesa, estamos teniendo sesiones, estamos teniendo testimonios, y aquí andamos. Gracias por todo su apoyo. Yo soy Paco Palafox y necesito terapia.